vulnerar un bien jurídico tutelado para que sea, obviamente, efectiva. Pero cuando nosotros vimos la clasificación de los tipos penales, dijimos que íbamos a dejar para este momento la clasificación del delito en cuanto a que sean de lesión o que sean de peligro. Y esto es en razón de que la lesión o el peligro atiende o apunta a lesionar o poner en peligro el bien jurídico tutelado. De tal forma que la teoría del delito concibe la lesión como la destrucción o daño de un objeto material, ¿de acuerdo? O la ofensa de bienes jurídicos de tipo ideal, que no tienen forma material, pero que hacen referencia a una tipicidad para efectos de que sea antijurídica o contraria a derecho. Los tipos penales clasificados de daño y de peligro obedecen a la clasificación en orden al resultado, es decir, siguen esa suerte. Los de daño, ya se dijo que destruyen o disminuyen un bien tutelado. Un ejemplo de destrucción, pues, es la muerte. Hola, Sandra Violeta, bienvenida. Yo dije, no, pues ya está viendo Senegal contra quién sabe quién va a jugar. No, todavía no. Aquí estábamos hablando de que a lo mejor andabas allá en el Ángel ese día, bien feliz y todo eso. Me dieron ganas, pero no. ¿Te dieron ganas? Oh. Sí, pero no. Me las bueno, yo sí, ¿verdad? Tiene uno que soportar el rigor de no poder ir. Bienvenida, muy amable. Bueno, los tipos de daño y de peligro, dijimos, obedecen al orden al tipo penal, a la clasificación en orden al resultado, pero apuntan a la destrucción o disminución de un bien jurídico tutelado. Los de daño, pues obviamente destruyeron o disminuyeron un bien tutelado. Por ejemplo, en el delito de homicidio, pues destruyen el bien tutelado vida, ya se quedó sin vida. Y si lo disminuye, pues tendríamos que hablar de un robo, disminuyeron el patrimonio, e inclusive la lesión. Una persona tiene bien sus ojitos, sus oídos, sus dientes, y de repente llega una persona y pues lesiona al otro y le disminuyen el bien jurídico tutelado. En este caso, pues la salud. En cambio, los tipos de peligro sí pueden lesionar, aunque de hecho no produzcan el resultado de otro tipo. Por ejemplo, el que porta un arma ofende el bien jurídico tutelado relativo o denominado la seguridad de las personas. El simple hecho de portar el arma, una pistola, pues ya está lesionando, pero ¿por qué? Porque está ofendiendo un bien tutelado, ¿de acuerdo? Y ese bien, pues dijimos, es la seguridad de las personas. Es que estoy parafraseando porque, fíjate, si una persona porta un arma, pero además comete homicidio, entonces son dos delitos. El relativo al homicidio, que es de resultado material, y el relativo a la aportación del arma, ya sea de uso exclusivo del ejército o ya sea de uso particular. Lo único que va a cambiar es que la de uso del ejército, pues la va a sancionar un juez penal federal y la otra, pues un juez local. El caso es que si una persona con un arma priva de la vida a otra, me refiero a un arma de fuego, una pistola, una ametralladora, lo que sea, pues entonces hay un concurso de delitos, ¿no? Porque luego el abogado dice, no, pues es que nada más está por homicidio. Pues no, pues tiene que, si usó una pistola, pues está por dos delitos, ¿no? La aportación de arma de fuego. Pero el bien tutelado es si obviamente no se usó, pues es que ofendió el bien tutelado, que es la seguridad de las personas. Nada más que los bienes o los tipos de peligro
atienden al comportamiento que está realizando el sujeto activo en grado de posibilidad. Mira, no es lo mismo un señor con un machete en el metro, que dices, ¿para qué trae un machete? Pues no va a cortar calabazas, ¿verdad? A que lleve un señor el machete saliendo de su casa en el campo, en Coajimalpa, en esas zonas donde todavía se puede sembrar un poquito milpalta. Digo, pues imagínate que va un policía y dice, ay, trae un machete. Pues sí, pero el señor va a cortar sus nopalitos, va a cortar su hortaliza. Entonces lo consigna. Bueno, esa posibilidad en los tipos de peligro obedece a una situación ex ante, en donde en el sentido común de las personas se tiene que ver si el grado de posibilidad podría producir un resultado. Entonces, si te encuentras un hombre, no sé, una mujer con un machete, porque hoy hay igualdad, ¿no? Hombre o mujer, con un machete, ahí en la estación del metro, no sé, en Pino Suárez, pues no es lo mismo encontrarlo este, pues en Milpalta o una zona como Xochimilco. Bueno, entonces los tipos penales pues, atienden, en este caso los de daño y de peligro, al grado de posibilidad en cuanto a que puedan producir un resultado. La esencia de estos tipos penales es el riesgo latente de peligro. O sea, si hay un riesgo, no hay un riesgo. Sí, hecha la valoración de que no hubo peligro, pues no se ofendió el bien jurídico tutelado. ¿De acuerdo? Pero hablábamos de la antijuridicidad especial tipificada. Y esta antijuridicidad especial tipificada se va a encontrar siempre en los tipos penales en una expresión condicionante, al que sin justa causa, al que sin derecho, al que ilegalmente, al que ilícitamente. Cuando tú encuentras la expresión al que ilícitamente, no se refiere al ilícito penal, se refiere al ilícito civil. Al que sin derecho, se refiere al ámbito civil. ¿Hasta aquí tenemos dudas? Bueno, vamos a la baja, ya nada más quedamos 23. Bueno, elemento negativo de la antijuridicidad. Ahí también empezamos, pero hay que darle otro repaso. Ya constituido el tercer elemento de la teoría del delito denominada antijuridicidad, o sea, ya que vimos que sí es contrario a derecho a la conducta típica, porque constituyó la antijuridicidad formal, porque hay una antijuridicidad material y en el caso de que el tipo lo requiera, está comprobada la tipicidad, ¿cómo se llama? La antijuridicidad tipificada. Entonces, nosotros decimos que este tercer elemento de la teoría del delito, pues admite una valoración objetiva del hecho. Hasta ahí ya se construyó el hecho, ya existe el hecho, ¿sí? Esta apreciación debe de ser en la situación ex ante de que tanto hablamos, porque el tránsito que va, fíjate, va transitando la acción al resultado que aconteció en el mundo físico, es la esencia del hecho. Ajá. O sea, la esencia es lo que hace que la cosa sea. Entonces, el tránsito de la conducta que produjo un resultado y que resultó típico, pues es lo que hace que sea un hecho antijurídico, ¿no? Dicha valoración objetiva del hecho puede revelar excepciones que excluyen la antijuridicidad. Otra vez, ya está el hecho, pero ese hecho antijurídico, o sea, ya tenemos la categoría positiva, hay antijuridicidad formal, hay antijuridicidad material y hay antijuridicidad tipificada en el caso de que lo pide el tipo, tu condición. Ya está el hecho.
Ahora debemos identificar si de ese hecho que ya está construido se puede revelar, es decir, puede salir a la luz una excepción que quite lo antijurídico, que excluya lo antijurídico. Eso se hace solamente mediante las causas de justificación. ¿De acuerdo? Tú vas con tu cliente o tu cliente va contigo y te dice, mi esposo mató. Muy bien. ¿Cómo mató? No, pues sacó una pistola y pum, pum, le pegó al otro. No me diga. Sí, le dijo. Ah, entonces tú dices, en el hecho, pues cometió homicidio, ¿verdad? Privó de la vida a otro. No le vino ninguna ausencia de conducta, ¿no? ¿Es típico? Sí. ¿Hubo dolo? Sí. ¿Se dieron todos los elementos de la tipicidad? Sí. ¿Sobreviene alguna atipicidad? No, no, pues hizo ese hecho. Ahora vamos a ver si es antijurídico. ¿Violentó o generó la antijuricidad formal? Sí. ¿Hay antijuricidad material? Pues sí, lo mató. Dañó el bien jurídico tutelado vida, lo destruyó. Muy bien. Ahora, de la historia que me estás dando, vamos a ver si aparece, usan los penalistas la palabra, si se revela, qué bonita palabra, ¿no? Parece fotografía, si se revela una excepción, ¿no? Es que yo uso las palabras porque cuando ustedes lean el libro van a decir, el profesor nunca usó la palabra que dice aquí, si se revela una excepción que excluya la antijuridicidad, ¿no? ¿Y cómo se va a excluir? Bueno, hablo del homicidio, pues le corresponde una causa de licitud diferente a el robo, diferente a, pues no sé, la lesión, diferente a algún otro tipo de delito, ¿no? No lo sé, porque cada uno va a admitir, por ejemplo, el secuestro de un carro, pues a lo mejor están actuando en cumplimiento de una orden judicial de embargo, ¿no? Entonces sería cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, no lo sabemos, ¿no? O, por ejemplo, pues unas lesiones, ¿no? Dicen, es que mire, está como Santo Cristo. Pues sí, pero tenían una orden de aprehensión y el señor se comportó como Chinicuila en comal, no se dejaba agarrar, ¿verdad? Entonces, no vayan a grabar, por favor, ¿no? Porque lo que pasa es que si no, esto se va a hacer muy cansado. Entonces, observa, el hecho de que esté lesionado, pues es que usaron la ley del uso de la fuerza pública, ¿no? Claro, siempre cuando esté legitimado. Lo que queremos decir es, pues ya la conducta antijurídica pues ya está construida, entonces solo ahora vamos a ver si existe una causa de licitud, porque las causas de licitud van a legitimar por parte del Estado el haber realizado la conducta típica y entonces se excluye el derecho, se excluye el delito. Así vamos a tener que aquella persona que fue privada de la vida, pero fue en legítima defensa de su agresor, pues fue porque el muerto agredió primero y entonces lo mataron y entonces pues no hay delito, no hay homicidio. Oye, pero tenemos el muerto con, pues no sé, con un palo. Pues sí, pero el Estado de Derecho permite excepcionar que exista delito cuando la persona se defiende. O en el robo famélico, una persona se robó una naranja, tenía mucha hambre, y entonces, pues dicen, me robó y es robo calificado en casa habitación porque se metió a la casa y la naranja vale 3 pesos, pero en la casa pues ya se hace grave. No, pero robó para comer. Entonces es una causa de licitud supralegal. Ahorita hablamos de qué es eso, la supralegalidad. Entonces, decíamos ayer que Mesger, Edmundo Mesger, es un penalista de los años 30 del siglo pasado y dice que en aquella época estaba en evolución, pues estas formas que justifican
la conducta antijurídica. Y entonces nos habló él de dos bases, que es la ausencia de interés. Nosotros ya dijimos que en nuestro sistema se conoce como consentimiento presunto. Pusimos de ejemplo la mujer o el hombre que van al dentista y permiten ser agredidos en su salud porque les abren la boca, causan una lesión, pero es para un mejor bien. Y ellos otorgan su consentimiento. También hablamos de la existencia del interés preponderante y dijimos que ahí existe una valoración, una ponderación. ¿Qué vale más? La vida de uno, la salud del otro. Pusimos un ejemplo muy feo relativo a que alguna mujer dijo, es que porque violó hay que matarlo, ¿no? Y decíamos, pues, ¿qué vale más, la libertad sexual o la vida? Ese muchachito algún día se podrá corregir, ¿no? Y quizás no, pero no nos toca, y menos producirle la muerte porque estamos ante tratados internacionales que no lo permiten. Es que miren, hace mucho tiempo, una joven que estaba recomendada por una magistradísima, en serio, me pidió ser su asesor de tesis, pero el tema era que por motivo de la violación proponía la pena de muerte y por más que le expliqué, pues no se puede porque ya hay tratados internacionales donde México ya afirmó que no se va a practicar la pena de muerte. Pues ella se enojaba mucho y yo veía cómo movía sus ojos, así como diciendo, ¿de qué habla este tonto? Y si la magistrada dijo que se puede, se puede. Entonces decliné la invitación. Me di porque no tengo la capacidad y además porque no va contra mis principios éticos. Siempre he pensado que no hay que matar una mosca, pues menos hay que matar a un ser humano, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Alguien quiere opinar? Bueno, pero eso fue lo que dijo Edmundo Mesger. Sin embargo, pues se continuó con la evolución. ¿Se acuerdan que esto es una evolución? Entonces, pues si bien Edmundo Mesger pues sirvió para muchos, luego surge otro jurista que es español, se llama Francisco Muñoz Conde, y él dice, efectivamente, retomamos lo de Mesger, la teoría del interés preponderante y la teoría de, ¿cómo dijimos? Del interés, la falta de interés y ¿cómo se llama? Ausencia de interés. Perdón, se me olvidó. Ausencia de interés e interés preponderante. Dice él, junto a ellos, o sea, junto a esos dos, también está la prevalencia del derecho. O sea, debe de prevalecer el derecho. Y también está el principio de proporcionalidad y el principio de necesidad. Acuérdate que aquí el tema en la antijuridicidad ya no atiende al hecho, está atendiendo a si es legítimo o no es legítimo ese actuar. Y la base es el bien jurídico tutelado. Entonces, se dañó un bien jurídico tutelado para que prevalezca otro. Fue proporcional o es proporcional que prevalezca uno sobre otro, bien jurídico. Hay la necesidad de que exista un bien jurídico sobre otro y dice que no siempre se unen con la ausencia de interés o con el interés preponderante. Es decir, estos principios de prevalencia del derecho, de proporcionalidad o de necesidad, no siempre convergen con la ausencia de interés o con la teoría de la preponderancia de los bienes jurídicos. Entonces, en ese sentido, para nosotros debe de ser claro
que pueden existir en nuestro mundo porque están en la doctrina, y cualquiera de ustedes que llegara a tener un juicio y encontrara en su significado significante, en el hecho específico, que haya una justificación de la conducta, entonces podrían hacerlo valer. ¿De acuerdo? Decíamos, si en la legítima defensa o en la legítima defensa presuntiva o en el estado de necesidad tenemos un muerto, se privó de la vida a alguien, pero por virtud de una causa de licitud denominada legítima defensa, estado de necesidad, entonces no tenemos o se excluye el delito de homicidio. Tenemos un muerto, tenemos un homicidio, pero social. No es un homicidio en sentido jurídico penal. ¿De acuerdo? Quien no comprenda eso, no me refiero a ustedes. Me refiero, por ejemplo, a las personas de televisión, ¿no? Que dicen, oye, Sandra, tú no eres licenciada en comunicación, ¿verdad? Nada más mueve la cabeza, no, ¿verdad? No. Se me olvida, ¿tú eres de Relaciones Internacionales? No, comercio internacional. ¿De qué eres? Comercio internacional. Ah, comercio. Ha de ser media coda porque siempre se me olvida. Comercio internacional. O sea que tú andas con los barcos, los aviones y toda la onda. Sí, justo todo lo que es aduanas. Ay, con aduanas, fíjate nada más. Sí, yo di Derecho Marítimo. Me quitaron la materia, pero ahí andaba. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, los tipos penales, fíjate bien lo que voy a pronunciar. Los tipos penales que contienen causas de licitud, porque tú siempre escuchas el tipo penal y piensas que es el homicidio y piensas que es el robo, pero ya dijimos que en la parte general de del libro del Código Penal, en el libro primero, tenemos tipos penales generales, ¿de acuerdo? Y el artículo 29 está dentro de esta primera parte, por lo tanto, cualquier modelo de conducta, llámese legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, son tipos penales generales, abiertos porque se pueden aplicar a cualquier, sea lesiones o sea homicidio, ¿de acuerdo? A cualquiera de los dos. Entonces, para el maestro Claude Roxin, dice o él indica que la conducta típica, él usa esa palabra, no habla de antijuridicidad, él dice, la conducta típica es conforme a derecho según entre en juego una causa de exclusión del injusto. O sea, él dice, la conducta típica, no habla ni siquiera de antijuridicidad, él dice la conducta típica deja exento pues la situación de una sanción, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahora vamos a analizar dónde se encuentran. Alguien que me ayude, por favor, a leer. ¿La seca sí veniste hoy? Sí, profesora, ¿quién? Ah, gracias. Ah, es que aquí apareces como Dulce Susana. Ah, sí. Es que ya se me quedó el apellido. Adelante, la seca con el artículo 29. Y entonces, mira, nada más vas a leer la fracción 29, apartado B. Pero nada más vas a dar el rubro de cada uno de, por ejemplo, apartado B, fracción 1, fracción 2, fracción 3, o sea, el nombre de la fracción, sin describir lo que dice la fracción, porque lo vamos a ver más adelante. Ok. Artículo 29. Causas de exclusión. El delito se excluye cuando concurre una causa de atipicidad,
causas de justificación o causas de inculpabilidad. Inciso B. Habrá causas de justificación cuando, primera fracción, exista legítima defensa. Segunda, estado de necesidad justificante. Tercera, cumplimiento de un deber. Cuarta, ejercicio de un derecho. Y quinto, consentimiento presunto. Muchas gracias, Tlaseca. Entonces, observemos. Las causas de justificación están dentro de las causas de exclusión del delito, porque el artículo 29 se llama causas de exclusión del delito. El delito se excluye cuando hay el elemento negativo de la ausencia de la conducta, que se llama ausencia de conducta. También se excluye cuando hay el elemento negativo de la tipicidad, que se llama atipicidad. Ahorita estamos en el tercer nivel, que se llama antijuridicidad. En este nivel están las causas de licitud. Legalmente, o sea, el código que estamos leyendo de la Ciudad de México establece como causas de licitud solo 5 y te dice legítima defensa, pero por ahí hay otra que se divide, que se llama presuntiva, ahorita la vamos a ver. Luego dice fracción segunda, estado de necesidad justificante. Ya vimos la diferencia, pero en su momento la volvemos a ver bien. 3, cumplimiento de un deber. 4, ejercicio de un derecho. Y 5, el consentimiento presunto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esas son las causas de licitud. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Ahí están enunciadas, solamente están enunciadas. Bueno, entonces, vamos a ver qué es una causa de licitud, ¿de acuerdo? Bueno, además de estas causas de licitud, existen, por razón de la ley, en el artículo, otra persona que me ayude a leer, Fernanda, ¿andas por ahí? No vino hoy Fer. Fer, ¿no? Yunuan, tú, Mario, tú sí. Aquí ando. Sí, ándale, Yunuen. Mira, busca el 148 del Código Penal. Y ahí lo guardas y ahorita me ayudas, ¿no? Mire, además de las causas de licitud que ya vimos, están las del 148, pero les llaman excluyentes de responsabilidad y son en materia de aborto. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver cómo están por ahí. También están aquellas que están en la ley, como la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Pues cuando van a detener a una persona, ya saben ustedes que hacen uso de la ley sobre el uso de la fuerza. Entonces, ahí en una de sus fracciones, ahorita lo vamos a ver, pues legalmente se permite, o el legislador permite que si el policía o el captor es agredido al grado de que lo pueden matar, puede usar la fuerza letal. Y letal significa, pues, privar de la vida. Pero también tenemos otra ley que está en juego, que se llama Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal. Y en este caso, pues tendríamos una persona que está sufriendo mucho, que ya se está muriendo y que va al doctor y le dicen, señor, tiene usted 2 meses de vida, y él dice, voy a hacer mi testamento, va con un notario. Es una obligación del notario decirle, señor, pues qué pena, pero tiene usted derecho a a la ley de voluntad anticipada, donde usted designa a una persona para que cuando usted, mediante una seña que usted y él sepan, pues digan ya, desconéctenlo, y lo desconectan ya para que se muera, porque está sufriendo tremendamente mucho dolor. Pero también está el estado de guerra. Eso de que yo no voy a la guerra porque yo creo en otro Dios, y pues no, eso no es posible, porque en estado de guerra, pues ¿qué crees? Todos los que están en el servicio militar son llamados, y si no van, pues van por ellos.
Y aquellos que dicen yo no voy, pues dice el Código de Justicia Militar, pues que va a haber un, ¿cómo se llama? Un juicio sumarísimo y lo van a matar delante de todos mediante fusilamiento para que los demás digan, sí, mejor sí vamos. Y entonces ya van todos muy contentos a la guerra y si matan al enemigo, pues no están cometiendo homicidio, ¿no? Al contrario, el que mata a muchos es un héroe, ¿no? O algo así va la cosa. Pero fíjate, también admite, porque ya me cansé de que nada más los otros hablen, nosotros hablemos de los, ¿cómo se llama? De las teorías. Es donde menciona los qué, Klaus, habla, no hay problema. Es donde menciona qué. De la ley de voluntad anticipada es donde mencionan los cuidados paliativos. Es que no sé si se Sí, dice así. Sí, ¿verdad? Es en donde no es que ayuden a morir al enfermo, simplemente que es para darle dentro de lo que queda, una mejor calidad de vida, algo así tengo entendido. Bueno, sí, pero la ley de voluntad anticipada implica la voluntad del sujeto para que en algún momento él, cuando lo indique, ya, lo desconecten, porque finalmente es una... mira, la ley de voluntad anticipada implica una facultad para el médico que lo va a matar, porque el médico que lo va a matar en su ética, pues puede no aceptar y decir yo no lo mato, va contra el juramento hipocrático. Pero el notario y el trámite por virtud de esa ley es para que sea privado de la vida, pero con sus requisitos. ¿Siglos? Ok, Javier, gracias. Entonces, otra causa en donde es lícito, que una persona prive de la vida a otro, pues es en los países que admiten la pena de muerte, ¿no? Si hablamos de Estados Unidos, pues allá la pena de muerte la ejecutan, pues, las personas que sientan en la silla eléctrica o que ponen la inyección letal, ¿no? Esas personas, pues, son o están permitidas o facultadas por el Estado para que cumplan la pena de muerte los sentenciados, incumplimiento de una sentencia y la ejecución de esa sentencia. Bueno, hasta ahí las que tenemos que pueden existir en la ley, pero también habrá causas de licitud que se denominan supralegales, es decir, están arriba de la ley. Y estas causas de licitud supralegales están establecidas en la doctrina. Por ejemplo, está una muy importantísima, la colisión de deberes. Me tocó defender a un ministerio público que le llegó una persona atropellada y pues donó sus órganos. Entonces el trámite para entregar pues el hígado, el riñón, los órganos es muchísimo y tiene que ver con la ley de salud y demás. Y también le llegó un choque, entonces creo que era un atropellado. Y él les dijo que tenía la instrucción de que si llegaba alguien, lo pasaba a la siguiente agencia. ¿De dónde salió un reportero de televisión? No sé. El caso es que empezaron a decir que cómo era posible, que bla, 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 y entonces le iniciaron una investigación por la negación del servicio público. Bueno, pues esto llegó hasta reclusorio y a mí me tocó hacer valer la colisión de deberes. Como Ministerio Público estaba realizando el deber de entregar los órganos, pues en este caso a los médicos que les tocaba, y por el otro lado tenía la obligación, es cierto, de atender al atropellado o el daño que había ahí, pero era más importante entregar los órganos que atender al atropellado o al daño que había por ahí. O sea, chocan dos deberes, uno es principal sobre el otro. El robo necesario también se llama hurto famélico. También es una causa de supralegalidad.
pero en este caso la causa de licitud atiende en el robo famélico, robo necesario, hurto famélico, a comer lo suficiente para sobrevivir. No pueden llegar a sentarse en un VIPS y decir tengo mucha hambre y atiéndanme, porque al contrario ese es un delito. Muy bien, entonces entramos ahora a las causas de licitud o justificación en lo particular. ¿Ya tienes el 148, Yunuen? Sí, ya lo tengo. Adelante. Artículo 148. Se consideran como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto. Fracción 1. Cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial a que se refiere el artículo 150 de este código. Fracción 2. De no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud a juicio del médico que la asista, oyendo el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora. Fracción 3. Cuando a juicio de 2 médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales, al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer embarazada. Fracción 4. Que sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada. En los casos contemplados en las fracciones 1, 2 y 3, los médicos tendrán la obligación de proporcionar a la mujer embarazada información objetiva, veraz y suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos y consecuencias y efectos, así como de los apoyos y alternativas existentes, para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable. Gracias, Yunuen. Miren, he conocido casos donde algún abogado da estas ideas a las particulares porque piensan que es muy sencillo ir al Ministerio Público y decir, ay, me violaron, o ay, me pasó que un niño viene mal. No, eso no funciona así. Voy a poner un ejemplo. Una persona va al médico y en la valoración surge que tiene un daño el bebé. En ese momento, el médico habla y le da a conocer a la persona el daño que tiene ese bebé. Entonces, le dicen, bueno, mira, como ya lo detectamos, tienes que ir a un hospital. Entonces, es como un embudo, yo no sé qué hospital, pero hay unos que nada más se dedican a eso, y entonces llegan a ese hospital al que nada más se dedica a eso, y el médico que está allá recibe la información del primer médico, y con eso se cumple lo que dice este apartado. Es la valoración de 2 médicos. Y entonces, ya que valoraron 2 médicos, porque obviamente el que está allá, pues dice quién me lo mandó, ¿de acuerdo? No es así como que un particular haga un estudio y ya lo valide. No, el particular hace el estudio, lo valida, pero tienen que pasarlo por un centro de salud de los normales para que ese lo mande al embudo, allá donde está el último fin. Y allá le van a decir, ¿sabe qué? Efectivamente, ya vi el documento, ya le hicimos los estudios, usted ya está informada, entonces vamos a proceder si usted lo consiente y entonces ya se hace. ¿De acuerdo? En relación con la primera hipótesis de la violación, también llegan muchas muchachitas que dicen, es que me violaron. Sí, pero la policía de investigación le va a formular preguntas de modo, tiempo, lugar, ocasión. Entonces, pues difícilmente, si no fue violada, pues es muy difícil que no caiga en contradicción. Si cae en contradicción y ven que es una mentira, pues la van a procesar. Entonces, lo mejor es, pues, darle la información bien al cliente, pero en el sentido de lo que ellos vivieron. En este caso, los van a sorprender si ustedes directamente por tratar de justificar la conducta, pues les dicen, ve y declara que te violaron,
o que tenías una anomalía y que el doctor hizo tal o cual cosa. Esto no funciona así. Es muy, muy delicado porque sale de nuestra ciencia. Es decir, nosotros, aunque querramos inventar en materia de un daño eugenésico, pues en un bebé, digo, difícilmente vamos a saber qué es eso, ¿no? O cómo se diagnostica, o con qué medios se dieron cuenta. Sobre todo porque hay registros médicos. Bueno, en cuanto a la teoría de la ausencia de interés por el consentimiento, no tenemos problema, pero ¿cómo es que existe la valoración o la ponderación en ese elemento de la ponderación de los bienes? Pues son 3 casos. Primero, cuando el bien sacrificado, el que se sacrifica, es de menor valor que el salvado, pues entonces vamos a poner, por ejemplo, un sujeto lesionó a otro para salvar su vida, ¿de acuerdo? Cuando el bien que se sacrificó, se causó lesiones. ¿Para qué? Pues para salvar la vida, entonces estamos ante una causa de licitud, ¿de acuerdo? Causa de licitud. Segundo caso, cuando el bien salvado es de igual valor que el sacrificado, o sea, igualito, vida contra vida. Un policía, imagínate que privó de la vida a otro porque el otro, el muerto, le apuntó con una pistola y pues pensó que era, o erró el tiro, pues el policía actuó para salvar su propia vida. Entonces, aunque el arma sea de juguete, no le es exigible otra conducta, pero no hemos llegado a la culpabilidad. Bueno, se trata de una causa de inculpabilidad. Cuando el bien salvado es de igual valor, se trata de una causa de inculpabilidad. La conducta que lesiona un bien de igual identidad, o sea, lesión, vida, vida, no es reprochable porque al sujeto no le es exigible otra conducta. ¿De acuerdo? Pero en el caso 3, cuando el bien sacrificado es más grande que el salvado, pues la conducta es delictiva. Cuando el bien sacrificado es de más valor que el salvado, pues es delictiva. Imagínate que un sujeto priva de la vida a otro por defender un daño a su vehículo, ¿no? He visto por ahí sé que estamos cansados de la delincuencia, pero he visto que hay personas que, pues con el carro lo utilizan como arma cuando alguien está robando y lo atropellan y lo matan ahí, ¿no? Bueno, pues eso es un acto delictivo, de acuerdo a la teoría de la ponderación de los bienes jurídicos, ¿no? Entonces, bueno, esto que estamos viendo es materia sustantiva, es decir, es derecho penal, pero para que tenga vida, para que se actualice procesalmente, cualquier causa de licitud, la que sea, debe de acontecer en el mundo real. Tiene un elemento objetivo o material, ¿te acuerdas? Debe de aparecer toda y cada una de las exigencias materiales o descriptivas del tipo de la legítima defensa, del estado de necesidad, todas deben de existir en el mundo físico, ¿de acuerdo? De acuerdo al tipo penal que contenga la causa de licitud, sea la legítima defensa, la que sea, tiene que aparecer en el mundo físico. Ya no tengo ninguna cámara prendida aquí, échenme la mano con alguna, ¿no? A lo mejor es porque, a lo mejor porque ya apareciste, Klaus, pero nada más. Gaby, ¿sí veniste hoy? Ya Gaby nos abandonó. Bueno, es que Gaby fue la jefe de grupo del grupo de Penal 2. A lo mejor le pasó algo. Bueno, vamos a entrar entonces a la legítima defensa y le pedimos de favor a
Michelle, qué gusto. Qué bueno que ya te conectaste. Nada más no prendas tu cámara en el transporte porque ahí sí puede ser delicado, ¿no? Gracias, Tlaseca, por encender tu cámara. Y también a ti, Klaus. Bueno, ya tengo dos, muy amables. Yunuen, ¿puedes leer la fracción 1 de legítima defensa? Perdón, ¿cuál artículo? El 29, apartado B, fracción 1. Del Código Penal. Sí, claro, ya lo tengo. ¿Ya? Adelante. Legítima defensa. Se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa, suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor. Hasta ahí nada más. Hasta ahí. Fíjate bien. Esta es la legítima defensa. Así se llama el rubro, ¿te acuerdas? Y si estamos diciendo que tiene que materializarse, entonces vamos a hablar de dos elementos. Cuando nosotros hemos hablado de los tipos penales, decimos, fíjate que los tipos penales tienen elementos que se llaman descriptivos o materiales, ¿de acuerdo? Y este tipo penal pues tiene dos elementos metidos ahí. Uno que se llama material, que consiste que en el mundo físico exista una agresión real, actual, inminente, y uno subjetivo, el ánimo de repeler por parte del que se defiende, es un ánimo, o sea, un pensamiento, una actividad consistente en repeler esa agresión real, actual o inminente sin defensa. Y tiene que ser otro elemento interno por virtud de defender bienes jurídicos propios o ajenos, ¿no? Y por último, que exista una necesidad de la defensa empleada. Esa necesidad tiene que ser racional. No te puedes defender con una pistola y el agresor que agreda sin pistola. El que se defiende, pues no se estaría defendiendo, ¿de acuerdo? Y no media provocación. Si media provocación, pues estamos hablando de una riña, ¿de acuerdo? Bueno. Ya precisamos que debemos de entender qué está diciendo, porque cada elemento de la descripción tenemos que saber qué es porque se tiene que materializar. Entonces necesitamos saber su significado. Iniciamos por la semántica o por la literalidad de la palabra legítima, ¿no? La legítima defensa. Viene de un adjetivo en latín que es legitimus. Legitimus es el adjetivo que califica en el derecho latino, en el derecho romano, lo que es conforme a la ley. En cuanto a la expresión defensa, está en la teoría general del proceso. La vas a encontrar con Alcalá, Zamora y Castillo en el libro de autocomposición, heterocomposición y ¿cómo se llama? ¿Te di el nombre a ti, Javi? Autocomposición, heterocomposición, a ver, se llama autodefensa, heterocomposición y autocomposición. Es de la UNAM y el maestro se llama Alcalá, Zamora y Castillo. ¿Lo puedes buscar ahí? Ajá. Me van a ayudar y ahorita corrijo si estoy mal en el nombre. El maestro nos dice en este sentido, en la teoría general del proceso, que corresponde a una situación de hecho que está captada por el derecho, pero realizada fuera del proceso y que tiende a resolver el conflicto. Se oye muy bonito, ¿verdad? O sea, imagínate, la teoría del derecho dice, hay formas de dar solución al conflicto. Y la autocomposición es cuando uno y otro se ponen de acuerdo y órale, pues ya arreglamos. Ni fueron al proceso. La heterocomposición es cuando no pueden arreglarse, ¿no? Ya ven que la mamá dice, tú me haces, y el papá dice, tú me haces, y la mamá, tú me haces más, y el papá. Y entonces tienen que ir con el juez, ¿no? Y dice el señor, es que yo le doy el dinero y ella se lo gasta. Pues sí, señor, se lo tiene que gastar. Pues sí, pero se lo gasta con sus amigas. Pues sí, señor, tiene que tener vida propia, ¿no?
es que ya tiene novio. Pues sí, señor, pero ya usted se separó. Los mexicanos no comprendemos esa parte. Pero bueno, el caso es que entonces el juez actúa, estoy hablando de la heterocomposición, y entonces pues genera una sentencia en donde cada cual recibe lo que tiene que hacer. ¿Te acuerdas? En teoría general del proceso. Pero hay otra forma que existió que se llama autodefensa. Y en la autodefensa cada quien se sentía o estaba, fíjate, me equivoqué, se llama proceso, autocomposición y autodefensa. Y el autor es Niceto Alcalá, guioncito Zamora y Castillo. Está editado por la Universidad Nacional Autónoma de México y a mí me da mucho coraje porque solo sacaron 2 tirajes, uno en los 50s y otro en los 70s, y son libros que tienen la base del proceso que luego interpretan. Ajá. ¿Está abierto? Sí. Es que me dice que está abierto en el teléfono, entonces lo pueden descargar y lo pueden, yo les sugiero que lo impriman. Porque todos los maestros, al igual que en Derecho Penal en México, pues interpretan ese libro. Entonces, cuando ustedes lo leen, que claro, está en el señor Alcalá Zamora y Nieto, es un español, tiene su forma, es difícil de comprender, no es sencillo, pero poco a poco lo vas leyendo y vas viendo cómo funciona. Sí, claro, ¿estás de acuerdo? Y no lo han vuelto a imprimir en la facultad, en la UNAM. Nada más está la de los 50s y 70s. Bueno. Entonces, este maestro nos dice que hay una situación de hecho. Pues un fulano agrede a otro. El título lo repetimos, es proceso, ahorita te digo, Florecita. Mira, se llama proceso, autocomposición y autodefensa. Que por cierto, de lo que estamos hablando es de la autodefensa. Ahí está la legítima defensa. Porque en la autodefensa hay una situación de hecho que es la agresión. Y esta agresión real, actual o inminente está captada por el derecho. ¿En dónde? Pues en el artículo 29 que estamos leyendo. Ahí está captada, ¿te das cuenta? Y está realizada fuera del proceso. ¿Y por qué le estamos tratando para los procesos? Porque la legítima defensa se dio en un hecho antes de que se abriera la investigación. ¿Te das cuenta? Bueno. Entonces imagínate. El sujeto A acciona contra el sujeto B para privarlo de la vida en virtud de que el sujeto B no quiere cumplir con la pretensión del sujeto A. Pero al iniciar, imagínate, al iniciar su acción, la acción de privación de la vida da lugar a esa situación de hecho fuera del proceso para resolver su conflicto, ¿no? Esta situación pues actualiza que el sujeto B defienda su vida. Sí, y entonces solo así va a haber una legitimación de la legítima defensa. El que fue mi socio cuando éramos compañeros con el maestro Porte, ustedes no lo conocen, yo creo que no hay problema. Además, yo creo que ya pasaron tantos años que no creo que haya problema. Una vez el maestro Porte preguntó, ¿justifican ustedes que un hombre cuya mujer se metió con otro hombre prive de la vida? Y mi socio dijo, sí. Y el maestro lo sacó de clases. Estábamos en penal 2, porque obviamente ya habíamos aprendido que la vida vale más que la relación infiel, vamos a ponerle así, ¿no? Hoy nos reímos de eso, pero en aquel momento él me dice que pues tenía mucho coraje, y yo no dudo que se tenga coraje, pero lo que quiero decir es que antes de la legítima defensa hay algo que está motivando las agresiones, ¿no? Y entonces debe de existir entonces la legítima defensa, se traduce como un componente básico que en la realidad física tiene que estar legitimada, porque consiste en una necesidad, y esa necesidad es que aparezcan satisfechos todos los elementos.
Entonces entramos al primero, ¿no? ¿Qué es repeler? ¿Qué es repeler? Pues es echar de sí o rechazar algo, ¿no? Lo repeles. O sea, a ti te echan, no sé, un agua sucia y lo primero que quieres es bañarte, ¿no? Porque estás repeliendo, estás quitándote de encima algo. Entonces, en este sentido, lo que se quita de encima es la agresión, ¿no? Agresión viene de agredi, de acometer a alguien, dicen los romanos, para herir, para matarlo, para hacerle un daño. Estamos hablando entonces, por eso, por la agresión, solo cabe la legítima defensa en el homicidio, en las lesiones, en el feminicidio, ¿de acuerdo? Pero no va a alcanzar al robo. Oye, pero entonces, ¿por qué dicen que robo y hubo legítima defensa? Porque se expresan mal. Si una persona llega con una pistola y le dice a la víctima, tu vida o el dinero, ya concursó dos delitos, porque le está amenazando de la vida y le está robando. Entonces, converge la posible producción del homicidio y ahí sí se puede defender. Y entonces hay legítima defensa porque tocó al homicidio, no por el robo. Si una persona simplemente va y dice, viene el dinero, y el otro dice, ah, pues lo mato, pues entonces no hay agresión en sentido jurídico penal de querer matar o querer herir a la persona. Y esto es procesal. Porque si una persona cuando declara dice, es que me quería robar y lo maté, pues se va a ir al botellón por homicidio, porque no procede a la legítima defensa. Pero si dice, al momento en el que llegó a asaltarme, me dijo, te voy a matar tal por cual, y me puso la pistola en la sien, o no dice nada, simplemente dice, me puso la pistola en la sien y pues yo en ese momento le di el dinero y cuando estaba contando los chicles que me quitó, pues le disparé. Ah, bueno, porque de hecho hay una agresión. Por eso es tan importante la definición. ¿De acuerdo? Porque si no comprendes esta parte de la agresión, pues muchos abogados dicen, es que repelió el robo. No, pues no le alcanza, como dijeron cuando vamos a la tienda. Adelante, doctor. Profesor, sí. Y por ejemplo, si solo saca el arma, o sea, la pistola, digámoslo así, y no dice nada. No importa, ya sacó el arma y de hecho ya se configuró. El problema es que procesalmente tienes que demostrarlo en juicio. ¿De acuerdo? Okay, sí, Ajá. sí. O sea, el que se defendió y privó de la vida a otro, tiene que tener testigos que digan, yo vi cuando lo agredió, pero en sentido de que le iban a privar de la vida, porque si no, pues no va a prosperar. Por eso la definición de la agresión obedece al sentido del derecho romano, en donde dice aggressio oni, o agredi, en sentido de, dice la definición, acometer, o sea, ya lo tienes encima, acometer a alguien para matarlo o para herirlo. Pero fíjate bien, para matarlo es diferente de para herirlo. Porque si la agresión nada más era para herirlo y lo mató, acuérdate que de acuerdo a la ponderación de las bienes, la herida pues es más chiquita que el homicidio y entonces dijimos que en el tercer caso pues era una conducta delictiva. ¿De acuerdo? Así es de que o defiende su vida, muerte con muerte, en la legítima defensa, o pues no vamos a tener legítima defensa. Si es lesiones, pues es más chiquito, ¿verdad? Y entonces lesiones, pues puede ser. ¿De acuerdo? ¿Sí, doctor? Sí, entendido, gracias. Ajá, ese es, por eso la expresión agredi, que viene siendo el resumen, vamos a decir, no es la palabra, la contracción de la definición que dan en derecho romano de aggressio onis, que era la original, implica acometer, o sea, ya está con una fuerza que llega, ¿de acuerdo? Pero ¿con qué fin? ¿Con matarlo o con
herirlo o con hacerle un daño. Bueno, precisamente por esto, repetimos, no puede haber legítima defensa en el fraude, en el despojo. Claro, si están despojando y una persona es agredida de lesión o homicidio, se actualiza esta figura, pues está bien, como legítima defensa. Siguiente elemento, real. Real significa que de acuerdo a la percepción humana en lo general está sucediendo, ¿de acuerdo? Actual. La actualización del ataque está unida en el tiempo de la acción de la defensa, están unidos en tiempo. No es de que, espérame tantito o corre. Bueno, alguien dijo, es que me estaba defendiendo, pero como me estaba agrediendo con un, lo dijo en realidad, como me estaba agrediendo con un, ¿qué dijo? No sé, no me acuerdo. No me acuerdo si el agresor estaba con un desarmador y el otro se zafó de la agresión, entró a su casa y fue por un desarmador y ya, pues eso es una riña, ¿no? Porque se había separado. O sea, fíjate bien, en la actualidad que te pide, implica que está unido el tiempo de la acción de repeler la agresión, está unido a la defensa empleada, ¿no? Con lo que tienes ahí a la mano. Y en relación a la inminente, significa que no te da lugar para otro camino. En la inminencia implica que ya está presente de tal forma que si no se actúa se va a morir. Eso es también importantísimo. Sin derecho se refiere a que la agresión debe de ser contraria a la ley. Por eso es que hay un principio que lo ilegal no permite lo legal, ¿de acuerdo? Se refiere a que la agresión debe ser contraria a la ley en un instante en el que está constituyendo un peligro real para hacer daño. Si no se hace esa defensa, pues se la van a matar. Y cuando habla de los otros dos elementos en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, pues se está refiriendo a la vida de uno mismo o a la vida de un tercero, que no tiene por qué ser forzosamente familiar, ¿no? Puede ser, pues no sé, una persona ajena, pero ven que le están pegando, que lo van a matar y bueno, pues defienden y puede ser a cualquiera. Y luego dice, siempre que exista necesidad de la defensa. Y esta necesidad surge únicamente en el límite de salvaguardar el derecho defendido, ya sea la vida o ya sea las lesiones. Equivale a que de no defenderse, pues se tendría por destruido o disminuido el bien jurídico tutelado, en este caso, la vida o las lesiones. Otro elemento es que no medie provocación dolosa, o sea, que el sujeto no esté agrediendo de manera suficiente para ser agredido y defenderse. Esto implica, pues, el último elemento, que no medie esta provocación inmediata. O sea, la provocación tiene dos formas, ¿no? Una dolosa suficiente y otra inmediata por parte del agredido, ¿no? Que no sea simultánea. Bueno, entonces decimos en resumen, la legítima defensa se actualiza cuando existe un hecho en donde el sujeto agredido, sin derecho, o sea, lo agredieron sin derecho, repele, o sea, echa de sí aquella agresión que resultó ser real, no es ficticia, es actual, porque está unida en tiempo, es inminente, no le queda otro camino, es sin derecho, en defensa de su vida o las lesiones, o de la seguridad de las lesiones, y porque no existe siempre, no debe de existir la necesidad, siempre que debe de existir, perdón, la necesidad de una defensa empleada y no medie provocación, ya sea dolosa o inmediata por parte del agredido o de su defensor. Su defensor, ¿por qué? Porque admite que haya una defensa en bien de jurídicos, bienes propios o ajenos. Para el maestro Porte Petit, lo volvemos a señalar porque así está también en la Corte, él nos dice que la legítima defensa está considerada como causa de licitud en base al interés preponderante
pero por virtud de un punto de vista sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues eso es lo que nos dijo él y sigue vigente, ¿no? La situación, o sea, de hecho que debe de existir, es una acción violenta de una o varias personas que inician una agresión ilegalmente. Oigan, pues esto está de moda porque yo veo que van en los carros y se bajan las personas como en las cavernas y no les importa que hay niños y ahí dan de palazos, rompen ventanas. Y dirían las abuelitas, ay nanita, qué feo es eso. ¿Tenemos hasta aquí alguna pregunta? Terminamos con la legítima defensa, que es muy bonita. Bueno, pues quiero decirles que me ha tocado llevar algunas legítimas defensas. Cuido mucho cada uno de los elementos. Tienes que tener prueba, hoy dato de prueba, que te acredite pues que cada elemento, ¿no? Que sea real, actual, inminente, que se haya repelido. Pero es muy bonita. Bueno, nos vamos a la legítima defensa presuntiva. Yunuen, si eres tan gentil de leer en el mismo artículo el segundo párrafo, donde dice se presume que existe legítima defensa. Sí, se presume que existe legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando se cause un daño a quien por cualquier medio trate de penetrar o penetre, sin derecho al lugar en el que habite de forma temporal o permanente el que se defiende, al de su familia o al de cualquier persona respecto de las que la gente tenga la obligación de defender, a sus dependencias o al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación. Igual presunción existirá cuando el daño cause a un intruso al momento de sorprenderlo en alguno de los lugares antes citados en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión. Muy bien, gracias. Miren ustedes, ha habido una evolución en el derecho en donde se tuvo que crear este tipo penal por el grado de daño que estaba sufriendo la sociedad. Entonces, la legítima defensa presuntiva, así se conoce, implica que salvo prueba en contrario, fíjate nada más, si se causa un daño a alguien por cualquier medio, al penetrar o al tratar de penetrar. ¿Por qué? Porque resulta ser de que hay casas en donde pues abres la puerta y ya estás dentro. Un departamento funciona así. Y hay casas en donde se brincan la barda, hay un pequeño jardín y se meten y pues ya están dentro. Entonces el legislador pues abarcó el que trate de penetrar con que penetre, ¿de acuerdo? Y obviamente sin derecho, ¿no? Ya hablábamos que hay el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber, ¿no? Y luego dice a dónde, y en este caso dice al lugar en donde habite de forma temporal, o sea, vive con su familia, ¿no? O permanente. Pues no sé, a lo mejor habita en Morelos porque allá trabaja de manera temporal, pero habita de manera permanente en la Ciudad de México o aquí en la Ciudad de México con tanto tráfico. Una vez me dijo un maestro, profesor, véngase a vivir aquí a la FES, a un ladito. Y le digo, no, porque va a estar muy cara la renta. Me dice, nos la dividimos. Ya tenía él su habitación ahí, y hasta me llevó, y sí, eran 3 habitaciones. Le digo, no, es que yo vengo desde Tlalpan, y pues está lejos, ¿no? Y me decía, no, profesor, ya después me dijo, así nos sale más barato. Le digo, pues muchas gracias. Bueno, lo que pasa es que yo tengo dividida la ciudad con algunas personas para litigar del centro hacia el sur y me toca el reclusorio sur, entonces imagínense desde allá para el reclusorio sur. Bueno, seguimos. También trate de penetrar o penetre al domicilio o al lugar en el que habita su familia.
ya pues la palabra familia es un elemento normativo que implica ascendientes, descendientes y colaterales, ¿no? O al de cualquier persona. Espérame, porque ya me perdí. Sandra Violeta, dime. Ya. Sandra Sí, Violeta. profe, sí, gracias. Con relación a eso de la tentativa, si alguien entra al domicilio y, o sea, ¿cuál sería el grado permitido de legítima defensa? O sea, yo no sé si él viene nada más a robar o si viene a violar o si viene a matar. Si entra Sí. y yo asumo que va a ser un daño más grave, no sé, que peligra mi vida y la de las personas que viven conmigo. Sí, gracias, Sandra Violeta. Mira, la legítima defensa presuntiva opera o faculta al gobernado en legítima defensa. Por eso se llama legítima defensa, porque se presume, la presumió el legislador. Ese problema que tú tienes está en la exposición de motivos para hacer este artículo. Porque dijeron, ni modo que la persona va a poner en juego su vida, suponiendo si la van a violar, si la van a robar. Estando dentro, se entiende que van a privar de la vida y por tal motivo opera la legítima defensa. Es decir, el delincuente entra a un departamento, entra a una casa, el que está dentro lo priva de la vida y entonces no hay homicidio porque operó como causa de justificación esta legítima defensa. Ajá. Pero tienen que darse sus elementos y entonces el elemento es que por cualquier medio el muerto haya tratado de penetrar o penetre sin derecho el lugar donde habite el que se defendió, ya sea que habite en forma temporal, permanente, que ingrese al de su familia o al de cualquier persona respecto de las que el agente tenga la obligación de defender, ¿no? Puede ser una pareja permanente, ¿cómo le llaman? Relación de pareja, ¿no? Puede ser a sus dependencias, o sea, imagínate que entran a una carnicería y el carnicero pues prive de la vida al delincuente porque iba a privar de la vida al ayudante, o en una tienda, ¿no? O al sitio donde se encuentren bienes propios. Fíjate, esto rompe la teoría del interés preponderante porque los bienes propios pues no valen lo mismo que la vida, ¿no? O ajenos, y dice respecto de los que exista la misma obligación de cuidarlos. Termina diciendo, porque aquí entra una tercera ficción, igual presunción, o sea, se presume y luego hay la misma presunción, cuando el daño se cause a un intruso al momento de sorprenderlo en alguno de los lugares antes citados en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión. Bueno, pues ahí está tipificado. Pero lo que debe de quedar claro para nosotros es que se deben de dar todos los elementos de la legítima defensa y en este caso la presuntiva, porque son elementos descriptivos. Entonces, fíjate, en el ámbito descriptivo, en el mundo físico, tiene que haber la necesidad previa del elemento material que te dice o que consiste en la situación de un sujeto agresor que intenta o trata de entrar. ¿Dónde? Pues en las categorías que dice, ¿no? En donde vive, en donde habita, en donde el agente tiene la obligación de defender, en donde debe de defender a la familia, a las personas que tengan obligación de defender, a sus trabajadores, o que estén en el sitio en donde se encuentren bienes propios. Tiene que haber todo eso, ¿no? Ese es el elemento objetivo y el elemento objetivo descriptivo. Y el subjetivo es que exista el ánimo de esa defensa, ¿de acuerdo? Estos dos, pues tienen que existir, por ejemplo, la obligación de defender personas y bienes, ¿de acuerdo? Gracias, profe. Muy bien, de nada, Sandra Violeta. ¿Alguien más tiene alguna duda?
Ujú. Michelle, adelante. Hola, profe, buenas noches. Sí, yo tengo una duda. Cuando hablamos en materia familiar, cuando se le va a notificar al demandado, yo he visto que se le va a notificar en el domicilio laboral y ponen la dirección de la oficina o del lugar donde esa persona esté trabajando. Cuando hablamos de derecho penal, supongamos que, no sé, la persona que quiere agredirme entra a mi trabajo y pasa todo esto, no aplica como legítima defensa porque no es mi domicilio o donde yo vivo. ¿No te refieres a que el agresor sea una persona conocida como el esposo o exesposo, expareja? Ajá, o sea, entiendo que hay muchos casos donde si saben dónde vives es porque hay alguna relación antes o anterior a todo esto. Pero mi duda es si aplica como domicilio el lugar donde yo trabajo. Claro que sí, sí aplica como domicilio, pero en este caso lo que entraría en juego es en la situación ex ante si se trata de sin derecho, porque a lo mejor el sujeto tiene un derecho, ¿no? Por ejemplo, tiene el derecho de ver a su bebé y no se lo dejan ver y él va y se mete. O sea, se tiene que dar todos y cada uno de los elementos. ¿Sí, Michelle? Y ahí yo lo que veo Sí, es que profe. probablemente la persona quiere entrar porque cree tener derecho, ¿no? Dice, yo viví con ella, yo le doy el gasto, ¿por qué no me permite ver? Entonces vengo a ejercer un derecho, ¿no? Sí, Michelle. Bueno. Sí, profe, gracias. Bueno, vamos a pasar al siguiente elemento. El siguiente elemento, Yunuen, es la fracción segunda que se llama estado de necesidad. Sí. En el apartado E. Adelante, Yunuen, por favor. Sí, dice, fracción segunda, estado de necesidad justificante. El agente obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el sujeto, lesionando otro bien de menor valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviera el deber jurídico de afrontarlo. Ok. Bueno, aquí la descripción es diferente. En la legítima defensa era repeler y aquí es obrar. Obrar significa actuar por la necesidad. Tiene que haber una necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno. Y vuelve a presentarse de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el sujeto que lo va a cometer, y debe de lesionar otro bien de menor valor. Acuérdate que este es el tipo penal de estado de necesidad que se llama justificante. Por eso es de acuerdo a los 3 pasos que dimos, de igual valor, mayor valor, menor valor. Entonces, este es lesionar otro bien de menor valor que el salvaguardar. O sea, se causan lesiones para salvar la vida y entonces se trata de una causa de licitud. ¿Cuáles son los elementos descriptivos? Bueno, al igual que lo hicimos en legítima defensa, se tendría que ver uno por uno, ¿no? Debe de existir una situación de hecho. Situación de hecho es algo material que debe de acontecer en el mundo físico para que surja la causa denominada estado de necesidad. Es una situación o radica en una situación, esta circunstancia de hecho, una circunstancia que faculte al sujeto a obrar, ¿no? A actuar. Consiste esta circunstancia de hecho en la necesidad de salvaguardar el bien jurídico propio o ajeno. ¿De qué? Pues del peligro real, actual o inminente que no se ocasionó dolosamente y que lesiona otro bien, pero de menor valor.
El mismo requisito, que el peligro no es evitable por otros medios si el agente no tenga el deber de afrontarlo. Por lo tanto, fíjate qué importante es la calidad de garante. Si tiene el deber de afrontarlo, ya no obró en estado de necesidad. Y por eso es importante la calidad de garante, que ya vimos. ¿De acuerdo? Allá anótale nada más que la calidad de garante, pues implica que no va a prosperar. ¿De acuerdo? El ejemplo que nos pone el maestro Porte Petit es que van dos sujetos subiendo, cuando bajan se llama, ¿cómo se llama? Cuando bajan un cerro, alpinismo, ¿no? Y cuando suben, no, alpinismo es cuando suben y rapel es cuando bajan, ¿verdad? Es que creo que así es. Bueno, pues imagínense que dice el maestro que están subiendo unos sujetos. Y vamos a pensar que la esposa va arriba y el esposo va abajo. O si quieren, no son casados y el hombre va abajo y la mujer va arriba. Pero la mujer pues se da cuenta de repente que está saliéndose no sé cómo se llame, vamos a poner el clavo de alpinismo, se está rompiendo por el peso de los dos. Y ella piensa, yo voy primero y él va abajo, nos vamos a lesionar los dos, nos vamos a matar. Él pues pesa más, entonces saca su cuchillo y rompe la soga donde depende él y él cae, pero ella se salva. Entonces pues él se lesionó fuerte, pero al menos no se mató. Pues la situación de hecho es que se generó porque el clavo se estaba saliendo y se iban a matar los dos. Ella tenía que obrar, ¿no? Ella se justifica, o es una causa de licitud porque dice de matarnos los dos, a que nada más pues caiga él y a ver qué pasa y ojalá no se muera, y no se murió. Pues entonces, esa circunstancia de hecho está vinculada a la necesidad de salvaguardar su vida, ¿te das cuenta? Y entonces es un peligro real, es actual, si no lo cortas se van a ir los dos. Y no fue ocasionado dolosamente, el clavo salió defectuoso, se está saliendo. Y bueno, pues entonces el elemento subjetivo es el ánimo de obrar o actuar, realizar las acciones para salvaguardar, en este caso, su vida de un peligro real, actual e inminente. Entonces, mira, la existencia del peligro real es la situación de hecho. ¿Pero en base a qué? Pues a un peligro. Y ese peligro es en una situación ex ante. Estriba en un riesgo de destrucción. O sea, si no se zafa, se van a destruir las dos vidas. O disminución, van a quedar los dos lesionados. Del bien propio y puede ser de un bien ajeno, ¿no? En algún otro caso, pues puede hablarse de un bien ajeno. Y esta situación de hecho es la que produce o es el génesis de la necesidad de accionar, ¿no? La actualidad o la inminencia ya dijimos que nace con el ánimo de obrar, está unida en el tiempo y en la acción. Las acciones van a ser tendientes a salvaguardar. Los elementos no ocasionados dolosamente por el sujeto, pues son, ya los vimos en la legítima defensa, y lesionar otro bien de menor valor al salvaguardado, pues es la primera hipótesis de la ponderación de los bienes, ¿no? Si es de igual valor, hay un estado de necesidad exculpante, pero ese está en el capítulo de la inculpabilidad. Por eso es que la vez pasada, el viernes, leímos los dos, el que está en la justificación y el que está en la culpabilidad. Y que el peligro no es evitable por otros medios, ¿no? Pero dice que el agente no tuviera el deber jurídico de afrontarlos. Imagínate que la persona que va arriba es policía y el que va abajo es un civil. No podría hacer eso. Tiene que afrontar el riesgo. En este caso, una persona que tiene esa calidad de garante. ¿Se acuerdan?
es garante del bien jurídico, o bueno, en los delitos de resultado material se atribuye el resultado típico que se produce a quien lo omitió, si tenía el deber jurídico de evitarlo, ¿no? Entonces, dice, es garante del bien jurídico, el que aceptó la custodia de ese bien, un policía. El que voluntariamente forma parte de una comunidad que va contra el peligro, el bombero, el policía, el soldado, con una actividad precedente, culposa, fortuita, generó el peligro. Esos son los garantes del bien jurídico. O, de acuerdo a las circunstancias, podía evitarlo, o su inactividad, no moverse, en su eficacia, implica una acción como actividad prohibida. ¿De acuerdo? Bueno, oigan, compañeros, ¿me habrán hecho el favor de leer la parte de la sentencia o todavía no lo han leído? Yo la estaba empezando a leer desde el inicio y nada más me quedé hasta donde Julieta da sus razones de por qué ella cree que no la tienen que juzgar. Sí, no, mira, lo que tienes que ver en el ejercicio, gracias Mónica, no es, si quieres leerla toda está bien, pero ahorita para el curso, para poder ayudarte, es el punto 60, y ahí te puse la página. ¿Ese sí lo leíste? ¿El punto 60? No lo has leído. Porque ahí te dice por qué motivo el delito es de resultado formal, la violación. Habiendo comprendido por qué la violación es de resultado formal, entonces después de eso puedes analizar por qué no hay calidad de garante. Porque el Ministerio Público, por virtud de la calidad de garante, le impuso 17 años de prisión, ¿no? Está feo, ¿verdad? ¿Cómo es eso de que se juntó con un policía y el policía era medio maloso, ¿no? Pues sí, violaba a la niña, ¿no, Mónica? ¿Ya viste eso o todavía no? Sí, de hecho, en esas partes en las que ella trata como de justificar el por qué no, dice que no puede ser porque ella no actuó con dolo, o sea, ella no sabía qué era lo que él pretendía hacer con la niña. Si ella hubiera sabido y lo hubiera permitido, entonces sí. Pues ese es interesante porque si está demostrado que no conocía los elementos objetivos del tipo, entonces la calidad de garante no podría operar, pero pues no le hicieron caso al abogado, ¿no? Como que se cierran los ministerios públicos y los jueces a querer tener la razón. Es un hecho deleznable y debe ser sancionado, pero pienso que se debe de respetar el Estado de Derecho, si no, ¿para qué estudiamos esto, no? No tendría sentido. Gracias, Mónica. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, entonces lean el punto 60. Ahí en su formato les mandé la hoja. ¿Me pasas las preguntas? Les voy a dar de una vez las preguntas que vamos a hacer para el examen, con todo y la respuesta. ¿La otra la buscaste o no? La 3 y la 4, ¿no? ¿No la tienes? Sí, sí tengo la 3 y la 4. Porque si no, al rato no las vamos a hallar. A ver, y ahorita pásame y luego la trae. Esta y lo más contas. Le voltea la hoja. A ver. ¿De qué se compone o cómo se compone el tipo penal? Esa es la pregunta. Yo creo que les voy a hacer de ¿cómo se llama? De Tin Manín, de doping, de selección múltiple. Entonces, tengan la respuesta para que la pongan, ¿de acuerdo? ¿De qué se compone el tipo penal o cómo se compone el tipo penal? Puede decir la pregunta y la respuesta va a ser de verbo rector, coma, demás elementos que lo integran, coma, resultado, coma, y sanción o medida de seguridad. Vuelvo a repetir.
¿Cómo se compone el tipo penal? Puede decir la pregunta, o de qué se compone. Y la respuesta es verbo rector, coma, demás elementos que lo integran, coma, resultado y sanción o medida de seguridad. Esa es la pregunta 3, ¿no? Vamos a la pregunta 4. ¿Medida de qué, Javier? De seguridad. Medida de Medidas de sanción, o sea, la pena, sanción, o sea, pena, o medida de seguridad. Gracias. Nadie que. Cuarta pregunta para nuestro examen. Somos 25. Nos inscribimos 50. Qué barbaridad, qué pasa. ¿De qué elementos se compone el injusto penal? ¿De qué elementos se compone el injusto penal? Y la respuesta es, ¿de qué elementos se compone el injusto penal? La respuesta es de la conducta típica antijurídica. Ya llevamos 4. Mañana voy a dar otros 2 porque tenemos que llegar a 10. Ay, Dios mío, el lunes que viene, ¿a cómo estamos? ¿Alguien tiene por ahí el calendario? 29, ¿no? 29. ¿Saben qué? Fíjense que para efecto de lo del fútbol, habríamos de cambiar el día. Y no sé si quieran que pasemos la clase al día lunes, la que falte, para efecto de no generar el cambio de horario con ustedes y puedan ver el partido de México, como ven, porque ya es el miércoles. Y Sí, con eso de que se va ganando y Mario está con un lado en la computadora, un ojo en la computadora y un ojo en el fútbol. No, no es cierto, Mario. Adelante. Adelante, Mario. No, le Ay, levanté por error. Ah, está bien. Ya ve cómo sí está con un ojo en la computadora y otro en la tele. No, Oye, no, yo- porque no yo pagué no había VIX. sabido y No, no porque no entendí. pagué VIX, es lo que más me duele. Cristian Sí. Castro me lo advirtió que iba a subir y no le hice caso. ¿Iba a subir el VIX? ¿Subió? Sí, está en 1,000 baros. ¿1000? Sí, 1,000. Entonces, no lo compré cuando estaba en 50. Es lo malo. ¿A poco estaba en 50 pesos? No, creo que estaba en 300, pero ya ahorita ya están en 1,000. Dios mío, ¿en serio? Pero está bien, profe, así pone atención. Oye, pues es muy caro. ¿Cómo va a ser eso de 1000 pesos? Es carísimo. Y Sí, no es te que por parece- televisión abierta creo que iban a pasar como 34 partidos y en el VIX pues iban a pasar los 104 o 108 Ay, que son. Dios mío. Son 108 horas, compañero. Bueno, está bien. Qué bonito que nos guste el fútbol y ojalá pues no nos llevemos una decepción y hasta donde llegue nuestra selección pues tendremos que apoyar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué les parece? Si quieren en el chat vayan diciendo y pasaríamos la clase del viernes para el lunes. Pero el examen sí es el viernes. El examen sí lo ponemos el viernes para que de una vez ya tengamos la... Dice José de Jesús, no hay inconveniente. María, estoy de acuerdo. Pues si alguien sin tema, yo no tengo problema por cambiar la fecha. Florecita ya tiene las matracas listas para irse al Ángel. De acuerdo, María Claus, de acuerdo. Uy, yo también. Uy, todos ya tienen ahí la cachiporra. Pons, otra vez te vas a ir al Ángel de la Independencia. Jessica, de acuerdo. Está muy bien, jóvenes. Pues es muy bonito el fútbol. Miguel Ángel Granados, gracias Mireya, muy amables. Entonces, para que no cambiemos, si hay alguien de desacuerdo, pues digan.
Sandra Violeta, ¿estás de acuerdo? Perfecto, doctor, gracias. Nos vemos en Garibaldi, sí, en el Tenampa. Como dice, ¿hay cuántas veces me han sacado del Tenampa? Ya bien borracho. ¿Y qué? Y con un nudo en la garganta. Sí, voy caminando, ¿y qué más? Y los mariachis van pisando mis Están talones. pisando mis talones. Ujú. Eso sí, fíjate, nada más, sí te la sabes, ¿eh? Israel Jacob. Es bonita esa canción, ¿no? ¿Sí o no, Mónica? Sí, mi ¿Cómo, mamá la Sandra? ponía ¿No cada te la rato en la sabes? casa. No, hombre, Mónica, quien no se sabe esa canción, no conoce el Tenampa. Hay que ir al Tenampa. No, sí conozco el Tenampa, pero no la canción. Fíjate que yo no conozco el Tenampa. Sí, bueno, yo fui una ocasión y había un lugar que se llamaba México de día o México de noche, no me acuerdo. Estaba en la esquina ahí. Y sí, era un lugar bonito, agradable. Me llevé algunas sorpresas, son lugares de sorpresas muy bonitos, pero en fin. Pues vamos a ver. No vayan a decir como en una clase que me dijeron, Michelle, ¿andas por ahí? Sí, profe. ¿No que iban a ir a Veracruz? Pues ya nunca quisieron. ¿Ya ves, Fer? O Nunca sea, yo ya quisieron. estoy planeando mejor irme yo. Ah. Bueno, pues ya salió aquí una para que se organice el Tenampa. No está tan lejos. Veracruz estaba más lejos. Es que íbamos a ver allá que el Bajamar, ¿no? Sí, era para clase. Era para clase. Fines Bueno, pero académicos. sí, tenían que ir ustedes. Yo nada más iba a recibir los trabajos de cómo fue y cómo estuvo por allá. Ah, usted era nuestro guía. Oh, el guía, ¿no? Este guía es más. Oiga, oye, yo soy tu tutor, ¿te acuerdas, Fer? Ajá. Mandé un trabajo, ¿lo habrán hecho? No sé, mis compañeros, como que ahora sí se desaparecieron, Ay. dijeron vacaciones y vacaciones. Yo sí se lo puse. Ay, échales un recuerdo para que lo mande, ¿no? Porque me llamaron en la mañana para decirme y dije, ay, le voy a marcar a Fer y se me olvidó. Les mando mensaje. Sí, bueno, gracias, Sí. muy amable. Bueno, pues pasamos entonces al que sigue y el que sigue es Yunuen, la fracción tercera. Ahora sí la lees, por favor. Sí, fracción tercera, cumplimiento de un deber. El agente realice una acción o una omisión atendiendo a su deber jurídico, siempre que exista necesidad racional de la conducta empleada para cumplirlo. Entonces, vamos a ver en qué delitos se podría dar. Imagínate que un actuario judicial va con el actor de un juicio civil y pide, pues, que le paguen, un pagaré. Alcanza para un carro, se lo llevan. Y el señor que está ahí en la casa dice, pues voy al Ministerio Público y denuncio un robo. Bueno, pues aquí el agente realizó una acción atendiendo un deber jurídico. ¿Cuál? La orden judicial, ¿no? Y existe necesidad racional de la conducta empleada para cumplirlo. Quiero decirles, ay Dios mío, era yo joven y era, ¿cómo dicen? Ingenuo. Y me dice un maestro que fue mi maestro en la facultad, oye, bien, yo trabajaba con él en su despacho y me dice, vamos a hacer un lanzamiento. Yo, pues vamos. Y llegamos. Y cuando llegué, lo que íbamos a lanzar, pues sí, leí el expediente, pero yo no comprendí. Hablaban de un poste y dije, ¿cómo vamos a lanzar un poste? ¿Se han visto esos postes grandísimos que tienen espectaculares hasta arriba? Que, bueno, el caso es que el dueño del asunto era un señor que tenía o tiene un inmueble sobre Insurgentes. Imagínate nada más. En Insurgentes a la altura de Holbein. Entonces el señor tiene o tuvo, no sé, tiene como propiedad una parte de estacionamiento. Y bueno, pues rentó el lugar. El arrendatario, muy vivo, pues permitió un subarriendo para poner
un poste, pero esas cosas las mete no sé cuántos metros, creo que son 6 metros. Espectacular. ¿Eh? Espectacular. Un espectacular, un poste para espectacular. Entonces, mi maestro me dice, vamos a lanzar. Yo dije, pues, ¿cómo vamos a sacar ese poste, no? O sea, se te hace normal que vas a sacar el poste. Y entonces, pues, contraté una persona que lo cortó. Bueno, pues, habrás de ver cómo se puso el abogado contrario, porque brincaba, nos denunció, brincaba en la agencia del Ministerio Público, y te voy a meter al bote. Y mi maestro, en lugar de calmarse, le decía, ¿qué tú eres juez penal o qué? Y dije, pues aquí se van a agarrar. Después comprendí que se echó a perder el poste, porque los postes son carísimos, ¿no? Bueno, pero nosotros estábamos actuando en cumplimiento de un deber. Se tenía la orden judicial de echar ese poste. ¿Cómo? Pues él decidió cortarlo. Bueno, sí, miren, habían hablado mucho con él. A mí me consta que el abogado contrario se burlaba y decía que no, que sí, que no. Total, ese poste cuando lo cortaron, cruzó Insurgentes y se tapó Insurgentes. Fue una de esas cosas muy, muy raras. O, por ejemplo, hablando de lanzamientos, me tocó un lanzamiento. Ven que uno va al centro y de repente ves un huequito que tiene una papelería, que tú dices, ay, tiene de todo. ¿Qué crees? Sacamos 16 a 18 camiones de los más grandotes para lanzarlos. Yo no podía creerlo. Y los cargadores sacaban y sacaban y sacaban. Y yo decía, ¿cuándo va a terminar esto? Porque además un lanzamiento lo tienes que hacer muy rápido, porque si no llegan los del barrio y te agarran ahí, ¿no? Bueno, pues fue una película eso. En fin. La misma suerte sigue el siguiente causa de licitud. Compañera Yunuen, por favor, el cumplimiento de un deber. Digo, sí, el ejercicio de un derecho. El ejercicio de un derecho. Ejercicio de un derecho. Cuando el agente realice una acción o una omisión atendiendo a su derecho, siempre que exista necesidad racional de la conducta empleada para ejercerlo. Muy bien. En el cumplimiento de un deber es el actuario que va a nombre del juzgado. Y en el ejercicio de un derecho, pues es el actor, ¿verdad? La persona que estaba reclamando, en este caso, pues que el juez civil le devuelva una casa, ejecute el embargo sobre un carro o realice el acto que va a generar. Siguiente. El último, compañera, consentimiento presunto. Sí. Yo lo leo, profe, si quieres. Adelante, Mario. Para que descanse. Consentimiento presunto. Cuando el hecho se realiza en circunstancias tales que permitan suponer fundadamente que, de haberse consultado al titular del bien o a quien esté legitimado para consentir, estos hubiesen otorgado el consentimiento. Pues sí, imagínate en un caso en el que pues nosotros hablábamos de un doctor y no firmaron el consentimiento, ¿no? Llegó y lo tenían que atender, pero finalmente pues era una persona que llegó solito y no hubo familiares, pero si no lo atendían se moría y pues se murió. Y dicen, ¿cómo es que se murió mi paciente si nosotros lo queríamos tanto? Bueno, pues hay un consentimiento presunto como causa de exclusión del delito, porque el hecho se realizó en circunstancias tales que permiten suponer fundadamente, o sea, con bases en una situación ex ante, que de haberse consultado al titular, o sea, a la persona que llegó herida, o a la esposa, o al papá, al hermano, pues hubieran otorgado el consentimiento en una situación ex ante. Por eso, repito, la situación ex ante es una institución y a estas alturas, pues si todavía no sabes cómo funciona o qué es, te recordamos que es el sentido común de muchas personas, ¿de acuerdo? Un sentido común. Muy bien, pues ahí terminamos con estas formas de legales. Luego decíamos el robo necesario, está en la doctrina.
En la doctrina, el robo necesario es aquel suficiente para matar el hambre, para que la persona pueda vivir. Entonces no se va a penar. Puede ser que lleguen 4 o 5 sujetos, roben pan, roben comida, y pues simplemente pues es por hambre. En el aborto terapéutico, pues ya nos lo leyó Yunuen, fueron muchos artículos, y la colisión de deberes ya le expliqué. Falta entonces la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Así se llama. Alguien que me ayude con esta parte de, ¿cómo se llama?, de la ley. Tú, compañero Mario, puedes buscar en tu buscador, valga la redundancia, ¿cómo se llama?, la ley sobre el uso de la fuerza. Sí, profe, permítame un momento. Muy bien. Ley sobre el uso de la fuerza. Ley Muy bien. Nacional sobre el uso de la fuerza, ¿verdad? Ajá, sí. Y ¿Qué artículo, perdón? primero, ahí te voy diciendo todos para que los vayas leyendo. Primero. Ok. Ley Nacional sobre el uso de la fuerza, capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 1. Las disposiciones de la presente ley son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Tienen como fin regular el uso de la fuerza que ejercen las instituciones de seguridad pública del Estado, así como la Fuerza Armada permanente cuando actúe en tareas de seguridad pública, cuando las autoridades a que se refiere... Hasta ahí nada más, y nos pasamos al artículo 4, nada más, nada más la cabeza de lo que dice. Ok, capítulo 2, principios del uso de la fuerza. Artículo 4. El uso de la fuerza se regirá por los principios de... Y ya. Luego el artículo 6, la cabeza y la fracción sexta. Sí, artículo 6. El impacto del uso de la fuerza en las personas estará graduado de la siguiente manera. Es parte del mismo capítulo 2. Ajá, pero la fracción 7, perdón. Ah, la fracción 7. Bueno, si quiere el otro capítulo es el 9, ¿eh? El artículo... No, pero primero ese artículo 6. ¿Se consideran amenazas letales inminentes? Ajá. Ya hasta ahí termina. Y luego sí. Ajá. La fracción 7, léela. Sí, es eso. No, pero ese es el artículo 7, ¿no? No, el artículo, fracción 7. ajá, la Ya, fracción ya. 7. Muerte. Sí, Sí. Mario. Sí. Ya. ¿Sí? Sí, ya sí. Te agarró ahí a golpes. Sí, ya. Muerte. Utilizar la fuerza letal como una acción excepcional, permitiendo el uso de armas menos letales o de fuego con la finalidad de repeler y neutralizar la agresión, no teniendo otra opción para proteger la vida de las personas ajenas o la propia, a sabiendas que existe un alto riesgo de causar la muerte del agresor. Ahora sí, el 9.5. Artículo 9, la cabeza, y luego la fracción 5. Ok, capítulo 3, procedimientos del uso de la fuerza. Artículo 9, los mecanismos de reacción en el uso de la fuerza son: fuerza letal. Su límite es el cese total de funciones corporales. Se presume el uso de la fuerza letal cuando se emplea arma de fuego contra una persona. 10, fracción tercera. Artículo 10. La clasificación de las conductas que ameritan el uso de la fuerza ordenadas por su intensidad es: 3. Resistencia de alta peligrosidad. Conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas empleando la violencia, el amago o la amenaza con armas o sin ellas para causar a otra u otras o a miembros de las instituciones de seguridad lesiones graves o la muerte, negándose a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por los sujetos obligados, quienes previamente se han identificado como autoridad. Contra la resistencia de alta peligrosidad podrán oponerse los mecanismos de reacción a los que se refieren las fracciones 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo anterior. 11 y fracción 5. Artículo 11. Los niveles del uso de la fuerza, según el orden en que deben agotarse, son: artículo 5. Utilización de armas de fuego o de fuerza letal para repeler las resistencias de alta peligrosidad. Y fíjense, por último, vamos a recapitular la legítima defensa en el artículo 12. Lee el 12, por favor. Artículo. Lee las 3 fracciones. Artículo 12. El uso de la fuerza solo se justifica cuando la resistencia o agresión es: fracción 1, real,
si la agresión se materializa en hechos apreciables por los sentidos, sin ser hipotética ni imaginaria. Fracción 2. Actual. Si la agresión se presenta en el momento del hecho, no con anterioridad o posterioridad. Y fracción tercera. Inminente. Si la agresión está próxima a ocurrir y de no realizarse una acción, ésta se consumiría. Muy bien. Entonces ya tienes ahí los artículos, tú lo puedes leer con calma, y estas son las causas por las que el Estado, a pesar de que existe un hecho típico, un tipo objetivo de homicidio, un tipo objetivo de lesiones, excluye de ser delito la conducta típica porque operó una causa de licitud o una causa permitida por el Estado para efecto de generar un Estado de Derecho en donde obviamente las personas puedan vivir, sí, Violeta, a tus órdenes. Yo de nuevo, profe. Lo que No, pasa es que hace un rato la consulta que le hice fue porque en Penal 1 el profesor en alguna ocasión nos habló del exceso de las causas de licitud, que está en el artículo 83. ¿Cómo es, o sea, cómo aplica aquí? Porque dice que si el error es vencible, si el error vencible es el previsto en el último párrafo, no, perdón, al que incurra en exceso en los casos previstos en las fracciones 1, 2, 3 Sí. y 4 de la letra B del 29, y ahí es donde estamos hablando de la primera es legítima defensa. ¿Te acuerdas que vimos cada uno de los elementos? Ajá. Y un elemento es que se repela y una agresión real, actual o inminente, y que exista sin motivo o que exista una necesidad. A veces no hay necesidad, a veces no hay realidad, a veces no era inminente, a veces no se actualizó. Entonces, por ejemplo, por el arma usada o por la provocación, hay un exceso. Cualquiera de esos elementos puede permitir el exceso. Te voy a hablar de uno. Y es uno que a mí me parece absurdo. Sale un policía y en primer lugar los policías no tienen derecho de portación de arma. El policía vive por Six Flags. Está en los anales de la corte del Tribunal de la Ciudad de México. Si lo encuentro, lo guardo y ahí para quien quiera le doy una copia. Pero si no encuentro, porque tengo muchos metidos. Entonces este policía llega y toma un taxi, está muy cansado y dice que toma un taxi para ir a Six Flags del Metro CU. Pero él se da cuenta que el taxista va muy bien en la lateral y le pide de favor que vaya en la parte pues central o de alta velocidad. Y el taxista le dice, sí, sí, jefe, pero en una de esas se orilla, hay un semáforo y se supone que ya estaba de acuerdo otro señor, se sube y entonces lo pretende robar, pero el policía se empieza a defender en el carro. Y entonces se percata que chofer y señor asaltante están coludidos. El policía trae un arma, el señor ratero trae un arma, el policía trae otra, se hacen ahí está repeliendo la agresión y de repente el policía mata al que se subió al carro y detiene al otro, ¿no? Entonces, dicen los que revisaron el caso, estoy hablando de 2 magistrados que dicen lo que te voy a decir y uno no acepta, uno le da la libertad, dice opera la legítima defensa, y dicen los 2 que no opera la legítima defensa porque el policía, por ser policía, tiene mayor aptitud en el manejo de las armas. Es una tontería, para mí me parece eso. Pero así lo decidieron. Y puede ser por cualquier motivo que procede el exceso de la legítima defensa. O sea, si era una provocación, pues es un exceso en la legítima defensa. El derecho que estaba defendiendo no estaba agredido al grado de la legítima defensa para que operara, y esos son los elementos que funcionan para el exceso de legítima defensa. Sí, y en la legítima defensa que dijimos que era presuntiva. En la presuntiva, fíjate que yo pienso que como está tasada por el legislador
no puede entrar esto que estamos hablando. Bueno, entonces el tema de la legítima defensa pues requiere que se acredite cada uno de los elementos, pero en la presuntiva, como el sujeto entró dentro de la casa o te pretende penetrar a los lugares que indique el tipo, entonces ya está tasado por el legislador, es decir, hay una tarifa que ya estableció el legislador y va a operar la legítima defensa presuntiva. Sí, ahí no, ahí pienso Ahí que no no hay hay manera. ponderación ahí no hay ponderación de bienes porque ya lo tasó al grado de que está diciendo procede contra si hay agresión sobre bienes propios o ajenos, digo, pues está violando la ponderación de bienes, ¿no? Porque vale más la vida que un bien, ¿no? Claro. Ujú. Sí. Se llevaron los centenarios, no, pues ni hay centenarios. Los Muy que bien. estaban queriendo tener. Eso, pues vamos a tener algunos, vas a ver cómo no. Bueno, pues ya faltan 4 minutos para que termine la sesión. Mañana entramos con la culpabilidad, ya terminamos las causas de licitud. Vamos a ver la culpabilidad en el sentido positivo y probablemente mañana también veamos la entrada de los elementos negativos de la culpabilidad. En este sentido, terminaríamos a más tardar, no mañana, y el miércoles no, terminaríamos el jueves, y lo que nos resta, que sería el viernes y el lunes, estaríamos viendo la teoría del caso para ver cómo se integra ahora esta teoría del delito en el proceso. Ojalá les agrade y no quedemos 12 y llevamos 26. ¿No? Ya se fueron de vacaciones. No, está bien, muchachos. Bueno, pues es un gusto y muchas gracias por asistir a los que vienen. Sí, nos estamos viendo el día de mañana. Gracias, Javier. Hasta mañana. Hasta Muchas mañana. gracias, profesor. Gracias, Buenas noches. Vale, Mario. Mireya, Hasta mañana, gracias. Gracias.